En el capítulo anterior, Braulio había encontrado a unos misteriosos pequeños en una cueva. Los chicos habían logrado sobrevivir a pesar de estar solos en un sitio infestado de vampiros. Estos personajes lo habían ayudado a atravesar la gran montaña que entorpecía la búsqueda de Xochitl, su amada mujer. Durante su recorrido para llegar al castillo de Oberon, quien era el gran jefe vampiro, se habían topado con el lugar más peligroso de esos rumbos, con el cementerio de las penumbras eternas. Pablita y Poncho avanzaban entre el bosque a gran velocidad, conscientes de que Braulio estaba en inminente peligro, y cualquier atraso, por más mínimo que sea, pudiera significar la muerte de su preciado hijo. Ambos estaban hambrientos, así como sedientos, y aun cuando no querían descansar, tenían que hacerlo. El viaje comenzaba a resultar agotador. Se detuvieron cerca de una sarteneja con agua fresca, que justamente se ubicaba a escasos metros de un roble milenario tan grande que provenía de sombra muchos metros a la redonda. Pablita se sentó para disfrutar del primaveral ambiente y su amigo se echó a un lado. Estuvieron platicando por un buen rato y si bien Poncho no podía hablar, paraba sus orejas en señal de estar entendiendo lo que su amiga decía. En medio de la tranquilidad del bosque, Poncho paró la cola y las orejas y comenzó a olfatear. Y después de varios segundos así, emitió un gruñido. Pablita sabía que su amigo solo reaccionaba de esa forma cuando sentía una amenaza cerca. El perro se levantó y un rojizo brillo inusual le eclipsaron los ojos. Posteriormente se echó a correr. Después de pasar sobre malezas y árboles, observó que una hermosa loba blanca caminaba llegando a un claro verdoso. Poncho gruñó y corrió mostrando un gesto de furia en su rostro, con la espuma saliéndole de la boca y gruñidos imponentes. Mientras corría, su musculatura crecía, sus extremidades se alargaban al igual que sus colmillos, los cuales también se hacían tan afilados como si se trataran de cuchillas. Poncho dejaba fluir su transformación a la mítica leyenda del Cadejo. Una vez convertido en esa imponente bestia, Poncho dio un enérgico salto hacia la loba blanca. Esta se asustó al ver a la bestia a punto de atacarla. Pero inesperadamente el salto de Poncho fue más allá de la loba y su ataque se dirigió hacia dos perros que se preparaban para atacarla. Se trataban de Zeus y Apolo, los guardianes de Marcos el Justiciero. Poncho tomó primero a Zeus del lomo y lo lanzó hacia un árbol. Después intentó ir sobre Apolo, el cual lo esperaba gruñendo en señal de combate. Cuando el enfrentamiento estaba por darse, un aullido imponente surgió en la parte elevada de un pino. Luego, una figura masculina se lanzó desde arriba y cuando cayó, rompió parte del piso y levantó una enorme polvareda, la cual, al difuminarse, dejó ver a un enorme hombre lobo con una sorprendente musculatura. Se trataba de Marcos, el justiciero. «Enfréntate a mí si es que crees poder vencerme», le gritó a Poncho. Poncho, por su parte, sintió la sangre caliente recorriéndole sus venas y de unas enormes zancadas corrió hacia donde se encontraba Marcos, con el fin de iniciar una feroz batalla. El Cadejo y el hombre lobo saltaron y comenzó una batalla a muerte. Ambas bestias se mordían y se golpeaban, ninguno cedía terreno y la batalla era pareja. Marcos estaba sorprendido con la fuerza de Poncho y mientras se defendía, no dejaba de pensar en qué bestia era aquel perro. A unos cuantos metros, Pablita observaba con atención aquella cruenta batalla. Ella igual se preguntaba quién era Marcos.
Evidentemente se trataba de un hombre lobo y le hacía recordar al padre de Braulio. La pelea era muy pareja y no se veía quién pudiera salir vencedor. Sin embargo, Pablita sabía que Marcos no era malo y aquella batalla no tenía sentido. Tanto él, así como Poncho, se encontraban utilizando energías que dentro de poco tiempo serían muy valiosas, pues una batalla sin precedentes se aproximaba. «¡Ya basta!», dijo la Comebrujas. En ese momento Poncho se detuvo y Marcos hizo lo mismo con una mueca de fastidio. «¿Y tú quién eres y por qué debo obedecerte?», dijo el justiciero mirando a Pablita de forma retadora. «Créeme que si te pido que te detengas es por tu bien», respondió la mujer. «¿Y si no?», dijo el licántropo de forma retadora. Pablita sonrió y le respondió al justiciero: «He librado batallas que para tu corta vida jamás te imaginarías, pero no tengo intención de pelear contigo. Si quisiera verte muerto, no te hubiera salvado de tu batalla con el chacal». En el rostro de Marcos se dibujó una mueca de sorpresa y cayó en cuenta que Pablita decía la verdad. Ella fue quien lo salvó cuando se encontraba convaleciente, y si no lo había dejado morir, seguramente era por algo. Mientras el hombre y Pablita intercambiaban palabras, la loba se acercó a Zeus, el cual lloraba a causa de la mordida que Poncho le había realizado hace algunos momentos. La loba lo miró con ternura y se acercó para lamerle las heridas. En un principio, con la poca fuerza que le quedaba, Zeus le gruñó pensando que esta era una amenaza. Pero la loba, ignorando la ira del perro, comenzó a lamerle sus heridas. Mágicamente, las heridas del can comenzaron a sanar y al cabo de unos segundos se encontraba completamente recuperado. Luego, ambos animales se acercaron hacia donde se encontraban Marcos y Pablita, y al ver que Zeus se encontraba bien, se disipó cualquier intento de pelea. Todos ya se encontraban tranquilos. Ven aquí, bonita», dijo Pablita al ver a la loba blanca, la cual se acercó a la Comebrujas y comenzó a lamerle la mejilla cariñosamente. Al ver esto, Poncho, quien ya se encontraba transmutado a su estado canino, también se acercó a ellos y movía la cola con emoción. «Vamos, cariño, seguramente debes estar perdida», dijo la mujer. La loba, como si entendiera lo que la nahual quería decir, giró el cuello y comenzó a ladrar hacia un montículo de hojarascas. Todos miraron con extrañeza al montículo señalado, y el brillo de un par de ojos les llamó aún más la atención. El par de ojos miraron por todas partes, y luego una pequeña se descubrió. Acto seguido, la loba fue hacia ella y le lamió la mano para después comenzar a morderle el vestido y llevarla hacia donde se encontraba Pablita. La niña caminó con algo de temor y para darle algo de confianza, Poncho movió la cola y se acercó a ella. Luego le lamió la cara y ésta sonrió, acariciando al fiel compañero de Pablita. «Eres muy bonito», dijo la pequeña amorosamente. «¿Cómo te llamas, corazón?», le preguntó Pablita. «Me llamo Anat», contestó la pequeña. «Qué lindo nombre. ¿Y cuántos años tienes, Anat?». Supongo que 7, dijo la niña pensativa. Pablita sonrió. Al ver el aspecto desaliñado de la nena, Pablita supuso que llevaba tiempo deambulando sola por el bosque. Era un verdadero milagro que saliera ilesa en aquel nido de criaturas de la noche. «¿Y tus padres, en dónde están?». «No sé dónde están,
pero la luna es mi fiel amiga y va conmigo siempre. Ella siempre encuentra algo para comer, siempre me protege, somos inseparables», exclamó la niña, al tiempo que la loba blanca dio 2 ladridos confirmando lo que la chiquilla había dicho. «Bueno, siendo así, creo que sería genial que todos nos moviéramos en grupo. Aunque tendremos que encontrar un sitio donde resguardar a la pequeña. La batalla que nos espera será algo sin precedentes». Y fue de esta manera que ahora habían formado un pequeño equipo, conformado por la Comebrujas y Poncho, el justiciero y sus canes inseparables, la pequeña Nat y su fiel amiga Luna. En un sitio no muy lejano de allí, en el cementerio de las penumbras eternas, Braulio se encontraba envuelto en cólera y su fuerza había acrecentado de tal manera que los propios vampiros rivales habían huido presas del miedo. Pero, a pesar de que estos se escondían en sus viejos sarcófagos y catacumbas, los 3 hermanos, en su forma de simios colosales, hacían lo posible por sacarlos de sus guaridas y alimentarse de ellos. La sangre podía verse inyectada en los ojos del Comebrujas, y presa de la excitación por la batalla que se avecinaba, esperaba con ansias Arcadio, el hombre lobo de Oberon. Atravesando el bosque, no muy lejos de allí, Arcadio recorría el camino del castillo de su amo hasta el cementerio, dando grandes zancos y brincos. En su forma bestial no había nada que lo detuviera, e incluso los enormes árboles milenarios cedían ante el andar de la bestia, la cual, al igual que Marcos sulfuraba desbordante de cólera, sentía la sangre ardiente pulsando en su interior y su ferocidad acrecentaba. Al fin tendría un rival digno después de muchos años entre la oscuridad del bastión de Oberon. Después del recorrido, Arcadio al fin había llegado al cementerio de las penumbras eternas y al ver a Braulio manifestó un imponente aullido, tan fuerte que a los mismos vampiros que no habían logrado refugiarse se les estalló el cerebro. El grito claramente fue escuchado por el grupo que viajaba con Pablita, pero había sido Marcos el justiciero quien se había impactado por el estruendo sonoro, pues desde que era pequeño no había escuchado a un licántropo tan poderoso rugir a esa escala. Para él era bien sabido que el aullido del lobo era una clara evidencia del poder de este. «Vamos, debemos darnos prisa», exclamó Pablita asustada. Por una parte, temía por la vida de Braulio, pero por otra, tenía la expectativa de conocer el poder real de su hijo. Sabía que este rival sería diferente a cualquier cosa que él hubiera enfrentado con anterioridad. Braulio vio llegar a Arcadio, tan majestuoso y poderoso como él. Y como si todos estuvieran al pendiente de lo que estaba por ocurrir, el ambiente se quedó en completo silencio. La luna llena se erigió sobre el cementerio, como queriendo darle luz únicamente a la contienda, y pareciera como si haya aumentado su intensidad. Era una luz plateada, realzando cada detalle de lápidas y mausoleos, también creando sombras fantasmales entre los árboles. El aire estaba cargado de una energía inquietante. La violenta respiración iracunda de cada una de las bestias era la única melodía. 2 figuras aparecieron desde direcciones opuestas, ambos con pasos firmes y seguros. 2 hombres lobos, uno con sangre de los primeros linajes de Licaón, rey de Arcadia, y el otro como una mezcla híbrida de uno de los hombres lobos más poderosos que se ha conocido sobre la faz de la tierra y con la madre de los nahuales Comebrujas. Ambas bestias avanzaban con sigilo hacia el centro de un claro donde su encuentro tendría lugar. Cada uno era la encarnación de la ferocidad y la fuerza, pelaje oscuro,
ojos brillantes como brasas ardientes y músculos tensos preparados para el combate. No se saludaron ni se dieron tregua. Sabían que era una lucha a muerte, un enfrentamiento inevitable entre iguales. El primero en atacar fue el lobo de pelaje negro, Arcadio, lanzándose con velocidad sobrenatural. Sus colmillos chasqueaban en el aire. El lobo gris que representaba a Braulio respondió con la misma ferocidad, interceptando el ataque y embistiendo a su oponente. El enfrentamiento fue una danza de violencia y destreza. Los dos lobos se enfrentaron con furia, garras desgarrando el aire y los árboles circundantes. Los gruñidos y aullidos se mezclaban con el crujir de huesos y el choque de los cuerpos. Pero ninguno cedía. Ambos se movían con la misma rapidez. Cada golpe era contrarrestado con precisión. Era un duelo épico, una batalla entre titanes, cuyo resultado nadie podía prever. El suelo se cubrió de rastros de sangre y ramas rotas, testigos del enfrentamiento feroz. Las bestias parecían inagotables, alimentadas por su odio y su deseo de ser el dominante. Era muy difícil vaticinar a un vencedor. A pocos metros de donde se desarrollaba la batalla, los tres hermanos, quienes habían logrado acabar con cientos de vampiros, miraban maravillados el duelo de licántropos. «Son muy poderosos», dijo asombrado Pakal. «Sí, lo son», respondió Canek. La sanguinaria batalla continuaba sin tregua. Braulio lanzaba feroces zarpazos con sus filosas garras. La piel de Arcadio se abría al recibir el impacto y la sangre le escurría. Arcadio contraatacaba y hundía sus poderosas fauces en el hombro del comebrujas. La sangre escurría entre los filosos colmillos del licántropo negro, pero nada los detenía. Su instinto asesino les hacía ignorar el dolor. La lucha continuó sin que la balanza se fuera para ningún bando. Sin embargo, ninguno tenía en mente detenerse. Pero un aullido magistral los hizo salir del estupor de la batalla. Ambos miraron hacia dos enormes pinos que asemejaban sendos pilares de un portal para adentrarse al bosque. Entre ellos se encontraba de pie una formidable bestia, un tercer licántropo quien también los miraba de forma retadora. «Veo que aquí hay una fiesta en la que claramente no fui invitado», dijo el licántropo con una voz gutural. Después lanzó un aullido y detrás de él se observó cómo iban llegando más criaturas. Aquel hombre lobo se trataba de Marcos el justiciero y detrás de él llegaron Pablita, Poncho, Zeus y Apolo. Al ver a Pablita, Braulio desistió de su batalla, regresó a su forma juvenil y corrió para abrazar a su madre, a quien llevaba tiempo sin ver. Al ver al chico correr hacia la mujer, Arcadio quiso aprovechar esta situación para atacar al joven. Pero fue interceptado por un enorme monstruo simiesco, quien con suma facilidad lo tomó del cuello y lo alzó, quedando el hombre lobo inmovilizado frente a la luna. El licántropo luchó por zafarse, pero no lo logró. Y agotando cada pizca de su energía, su transformación cesó y regresó a su forma humana. Luego se desmayó presa del cansancio. Los recién llegados, así como Braulio, quedaron estupefactos al ver la fortaleza de aquel eximio colosal. Y no podían dejar de mirarlo, hasta que una vocecita rompió con el silencio que reinaba en el ambiente. «No se preocupen, Pakal no quería hacerle daño, solamente que atacar por detrás a alguien desprevenido no es algo con honor y ese hombre lobo quería dañar a Braulio. Pero descuiden, solamente está desmayado».
El simio recostó delicadamente a Arcadio sobre el césped del claro donde se había dado la batalla. Este se encontraba evidentemente malherido, misma situación que ocurría con Braulio, quien, después de haber visto lo ocurrido y abrazar a su madre, se desvaneció presa del cansancio, pero sobre todo por haber perdido mucha sangre. A varios kilómetros alejado del cementerio de las penumbras eternas, se encontraba Plutón, sentado en la copa del árbol más grande y viejo de todo el bosque. Repentinamente metió la mano dentro de una bolsa en su chaqueta y sacó una pipa de madera. Después, de un chasquido, sus manos generó una chispa que prendió la pipa. Acto seguido la llevó hacia la boca y al exhalar el humo, formó un enorme aro, el cual se detuvo frente a él, y desde aquella forma circular humeante comenzó a ver todo lo que ocurría con Pablita y sus amigos. Mientras, en el cementerio de las penumbras eternas, buscaban la forma de hacer regresar a Braulio, el cual no podía recuperarse de sus heridas de batalla. «Necesitamos hacer algo o podríamos perderlo», dijo Pablita seriamente preocupada mientras intentaba hacer volver en sí a su hijo. «Nosotros iremos por agua, hay un río cercano», dijeron los tres pequeños hermanos. Cuando los pequeños se perdieron entre las sombras del bosque, más criaturas de la noche que habían llegado desde otros sitios salieron dispuestos a aprovechar el momento de confusión de los aliados. Un grupo de múltiples vampiros aparecieron con sus pieles resplandecientes reflejando la luz de la luna. Estos vampiros eran diferentes a los anteriores, vestían con atuendos victorianos, como si hubieran salido de otras épocas. «Hemos venido en nombre del rey Oberon», dijo uno de ellos, dando un paso hacia adelante. «Han masacrado a nuestros hermanos», se escuchó decir por otro de los vampiros que permanecían en el grupo. «Malditos, no dejaron con vida a ninguno», exclamó otra voz. «No merecen más que una muerte cruenta», dijo otro de los nocturnos, quienes cada vez se hacían de un grupo más nutrido. «No se preocupen, hermanos, por eso hemos venido. Esos estúpidos pagarán la masacre de nuestros hermanos, y de mi cuenta corre que los dejaremos sin una sola gota de sangre», exclamó el líder de ellos. «Eso solo ocurrirá si yo lo permito», respondió la comebrujas con la ira reflejada en su rostro. «Descuida, yo y mis amigos nos encargaremos de ellos. Tú ocúpate de hacer reaccionar a Braulio», le dijo Marcos a Pablita y dio un paso hacia adelante. «¿Y tú, quién se supone que eres?», preguntó Marcos al vampiro. «No se supone que tengas que saberlo, pero te lo diré. Será lo último que sepas antes de abandonar este mundo», contestó el vampiro. «Creo que no sabes con quién te estás metiendo», respondió Marcos, y sin esperar más, comenzó su transformación a bestia. Los vampiros gritaron asustados y dieron un paso hacia atrás, dispuestos a salir huyendo. Pero el vampiro, quien encaraba a Marcos, no se inmutó, aún teniendo a la bestia frente a él. «Uy, ¿se supone que debo temer de ti?», contestó el nocturno de forma obstinada. «No espero que me conozcas, porque en realidad nadie sabe con exactitud quién soy. Pero por ser el día de tu muerte, te repito, haré que sea lo último que escuches antes de acabar con tu existencia», dijo el vampiro, para luego proseguir hablando. «Actualmente, la comunidad vampírica me conoce como Erasmus Nocturno o el cazador de licántropos. No suelo crear alianzas, pero básicamente era imposible acabar con ustedes por sí solo,
son una maldita plaga y es por eso por lo que me hice aliado de Oberon. Pero hay algo que nadie sabe, pues soy el hermano menor de Drácula y mi nombre real es Laszlo Tepes, el segundo de Valaquia. Al igual que mi hermano, nací en el siglo XV en Transilvania y fui convertido en vampiro poco después. Desde el principio supe que no quería seguir el mismo camino que él. Mientras Drácula ansiaba establecer su dominio y hacerse famoso, yo prefería vivir en las sombras, lejos de las miradas curiosas. Entendí que estar a la sombra de Drácula me daba la oportunidad perfecta para vivir una vida secreta. Así que decidí ocultarme y adoptar el papel de un noble cazador errante. Me trasladaba de un lugar a otro sin permanecer demasiado tiempo en un mismo sitio y mantenía un perfil bajo mientras seguía mi verdadera pasión, la caza de hombres lobo. La rivalidad entre vampiros y hombres lobo es antigua y he dedicado mi vida a erradicar a los de tu clase solo por diversión. A lo largo de los siglos, desarrollé habilidades especializadas para rastrear y cazar a los hombres lobo, perfeccionando mi técnica y conocimiento. A diferencia de Vlad, en un principio y como te había dicho, preferí evitar formar alianzas con otros vampiros y opté por la soledad e independencia. Pasé mi tiempo viajando y cazando hombres lobo, eliminando su amenaza donde quiera que surgieran, pero por cada uno que eliminaba, salían dos más debajo de las piedras. Mi vida secreta ha sido satisfactoria, permitiéndome acumular conocimientos y sabiduría mientras me mantengo oculto. Aquellos que han escuchado hablar de mí me conocen como un cazador de hombres lobo con un corazón frío y cruel. Y el día de hoy será tu fin. Marcos realizó un gesto de furia. Ya con anterioridad había escuchado entre otros clanes de hombre lobo el rumor de un cazador de licántropos. Y en ese momento cayó en cuenta que era muy probable que Erasmus sea la persona que tanto miedo había sembrado entre varios de los suyos. Bien, creo que esta será una batalla hermosa, dijo el justiciero. Poncho hizo su majestuosa transformación a cadejo y se puso a la par de Marcos, consciente de que daría su vida antes que esos vampiros pudieran llegar a Pablita y Braulio. Zeus y Apolo no se quedaron atrás y gruñendo ferozmente, también se emparejaron con el justiciero. Desde la lejanía, Plutón seguía mirando con atención la inminente batalla que se daría entre los amigos del licántropo y el vampiro cazador de hombres lobo. El pequeño y misterioso hombre se frotaba las manos como si disfrutara mucho de dicha exhibición. Pero repentinamente, el aro de humo cambió el enfoque y ahora enfocaba a la pequeña Nat que caminaba junto a la loba blanca en un sendero del bosque con destino hacia la batalla. Al verlas, Plutón abrió los ojos con sorpresa y sin dudarlo se puso de pie, miró hacia las estrellas y dijo para sí mismo: «Esto no puede ser posible, necesito ir rápidamente hacia ese lugar». Y su cuerpo se comenzó a distorsionar hasta hacerse humo. Un humo rojizo que comenzó a viajar junto a las ráfagas de viento. Sin duda, una batalla histórica estaba por avecinarse. ¿Acaso Marcos estaba preparado para una batalla de esa magnitud contra el hermano menor de Drácula? ¿Podrá Braulio sobrevivir de su pelea con Arcadio? ¿Quién era realmente Anat y su loba blanca para causarle tanta sorpresa a Plutón? Esto y más lo podrás saber en el siguiente capítulo de Los Nahuales come brujas. Un fuerte abrazo, comunidad, y gracias por su compañía.